va a estar beneficiando principalmente al sector agrícola, no al resto del sector de la economía. Entonces ese es un ejemplo donde el Estado provee un bien público que es regional o infraestructura para el turismo. El Estado también puede hacer intervenciones de mercado. El mejor ejemplo es los sistemas nacionales de capacitación. O sea, el Estado puede intervenir en el mercado de capacitación ofreciendo él su propio sistema. Y finalmente puede hacer intervenciones de mercado vertical, que quizás el ejemplo más típico son los incentivos fiscales sectoriales, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de los de exportación, sino los sectoriales como BPO o ese tipo de sectores, ¿no? En el libro se explica, en el libro del banco, y aquí se hace un resumen, un poco de la lógica detrás de esto. No quiero explayarme mucho en los detalles, les explico rápidamente. Obviamente Washington Consensus hablaba que es en el bien público horizontal, entre otras cosas porque recuerden, veníamos de la época de sustitución de importaciones, y entonces la recomendación es: las fallas de Estado pueden ser peores que las fallas de mercado, usted quédese en ese cuadrante y déjelo allí, ¿no? Hoy en día el debate dice no, reconocemos que eso no es suficiente, ¿no? Entonces la gran pregunta es, bueno, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un bien público vertical, ahí, como bien dice Hausman y Rodri, you are doomed to choose, ¿no? Entonces la gran pregunta, bueno, ¿cómo buscamos buenos criterios para escoger? Y entonces, obviamente, sectores que sean competitivos. En algunos países de la región incluso se traen consultores externos que hagan como un mapeo de cuáles son los sectores competitivos para tratar de evitar el policy, porque obviamente va a haber, cuando internamente siempre puede haber riesgo de captura, un sector pidiendo un bien público, etcétera. Entonces hay varios mecanismos de cómo escoger estos sectores. Y luego, el gran tema es cuando el Estado interviene en un mercado. La gran pregunta es: ¿por qué hace falta la intervención del mercado, ¿no? Entonces aquí es muy importante ver cuál es la falla de mercado que se quiere corregir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero intervenir en el mercado de formación de capital humano, de capacitación, es obvio que existe una externalidad, ¿no? Las empresas en el óptimo siempre van a invertir menos. ¿Por qué? Porque saben que un porcentaje de sus empleados se puede ir y beneficiar a la competencia. Entonces, en el óptimo se genera una externalidad positiva. En cierta manera, la empresa invierte menos. Entonces, obviamente sí se justifica que el Estado participe. Entonces, la gran pregunta es el instrumento. El instrumento adecuado es generar un sistema de capacitación, por ejemplo, o generar incentivos fiscal. Esa es la gran pregunta: ¿cuál es el instrumento, ¿no? En la teoría debería ser el instrumento que más se acerque a corregir la falla. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta si los sistemas nacionales de capacitación son los más adecuados o no, ¿no? Sobre todo, existen experiencias, no necesariamente en Centroamérica, pero en muchos otros países, donde estos sistemas muy rápidamente quedan obsoletos, ¿no? Y ofrecen habilidades que ya el mercado no está demandando. Entonces la pregunta es: ¿por qué no le da usted el dinero a la empresa y que la empresa forme en lo que necesite, ¿no? Eso es parte del debate que hay que decir en las intervenciones de mercado, ¿no? Obviamente, entonces ese es el tema. Tiene que haber una externalidad. O sea, aquí no es que no leímos Stiglitz, o sea, por alguna razón Stiglitz se ganó el premio Nobel, hay fallas de mercado, las reconocemos. La pregunta es entonces reconocerla y ver que la intervención atienda a esa falla de mercado que se está encontrando, ¿no? Y luego está el famoso cuadrante que son intervenciones de mercados verticales. Debo aquí ser sincero, cuando en las primeras veces que este tema lo estuvimos reflexionando allí en el BID, se llamaba el cuadrante prohibido, ¿no? Tenía una X. Si ustedes ven presentaciones viejas que se hizo un foro, tenía una X. Hoy en día, si ustedes ven el libro, no se reconoce que sea no, pero el problema es que este es el cuadrante donde hay más riesgo de captura por parte del sector privado. Entonces, cómo se usa es muy delicado, ¿no? De hecho, en uno de los ejemplos bien usados que ponemos es aquí en Costa Rica con el sector turismo, ¿no? Donde al mismo tiempo se ofrecieron incentivos al sector turismo y se trabajó en infraestructura de turismo, ¿no? Pero ya se desmontó, y eso es un poco el ejemplo que ponemos. O sea, se ofrece pero se quita, porque la idea es que si el sector ya es competitivo, eventualmente uno le quita. Entonces, y uno le ofrece el paquete completo, la infraestructura y el incentivo mientras se desarrolla el sector, pero después se le tiene que quitar porque si no, no se justifica. Pero ese es el de use with caution, como dirían los americanos en ese cuadro. ¿Cómo está Centroamérica en este debate? Yo les voy a poner aquí el ejemplo de República Dominicana. No porque República Dominicana sea particularmente mala o buena, sino que en República Dominicana la ley obliga al Estado en el presupuesto a publicar el gasto tributario y el sector.
Entonces aquí tenemos información, ¿no? Que no es algo que tenemos en todos los países de la región. O sea, yo le apuesto que si yo tuviera esa información para toda Centroamérica sería muy parecido a lo que tenemos encontrado en Centroamérica. Entonces, fíjense, un tema que digamos, nos preocupa en general en Centroamérica es que de los recursos públicos mucho se está gastando abajo en intervenciones de mercado, muy poco en bienes públicos, ¿no? Y además mucho hacia el lado derecho, o sea, se está gastando mucho en intervenciones de mercado y sectoriales, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que tenemos, es ¿cómo hacemos para movernos más hacia intervenciones de mercado aquí y también a proveer bienes públicos que sean sectoriales? Porque nadie está diciendo que no. Y entonces, ese es el debate que tenemos que dar en Centroamérica, cómo nos movemos lejos de ese cuadrante, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo que es el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay hizo la transición de los que eran los incentivos fiscales tradicionales a lo que se llama una ley de incentivos a la inversión, del impuesto sobre la renta, ¿no? Fíjense que lo interesante fue que con este cambio se amplió la base de beneficiarios, o sea, ya no solo se beneficiaban los inversionistas extranjeros, sino se amplió la base, se simplificaron los procedimientos y se generó un mayor control de desempeño para la aplicación de los regímenes, y además ha habido aprendizaje, se han ido moviendo los instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Uruguay? Se fue de los incentivos a la exportación a lo que se llaman incentivos a la inversión, donde, por ejemplo, y yo no estoy de acuerdo necesariamente con los objetivos de la mano izquierda, pero les digo un poco cuál es el gobierno se plantea unos objetivos de desarrollo. Y entonces, detrás de esos objetivos de desarrollo pone los incentivos fiscales, ¿no? Entonces, por ejemplo, generación de empleo, bueno, yo te voy a dar un punto de reducción de impuestos sobre la renta por la fórmula y hay una fórmula, y la fórmula entonces es verificable. O sea, yo puedo ir a la empresa, ver si está cumpliendo, y con eso es que te voy a dar el descuento que tú me pediste, ¿no? Entonces, Uruguay también hizo una de descentralización, y entonces dependía un poco del índice de desarrollo urbano de la región, se le daba cierto porcentaje. Hubo uno de exportaciones, que obviamente ya lo quitaron, pero todavía cuando Uruguay podía usar los incentivos de las exportaciones. Había un incentivo a producción limpia, por ejemplo. Había otro a la investigación y desarrollo. Y habían unos temas sectoriales, ¿no? Entonces se pasa de un esquema que era de exoneraciones fiscales puras, o sea, a un esquema de incentivos, donde los incentivos son medibles y además se pueden quitar en el tiempo, ¿no? Otra vez, no estoy hablando de que esta sea, no estoy vendiendo un modelo, estoy hablando de un país que acaba de repensar y ver cómo hacerlo en este nuevo contexto del mercado internacional. Y fíjense ustedes que si ven la inversión, miren lo bien que después de que pasaron el sistema, aumentó la inversión, e incluso uno de los logros que ellos, no tengo el gráfico aquí, pero está en el libro, que ellos hablan mucho, es las pymes. O sea, la participación de las pymes en la inversión aumentó. Entonces, es uno de los temas de, además, generar encadenamientos y empresas que entren al sistema, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo pensar incentivos en este nuevo contexto de políticas y desarrollo, ¿no? Y eso es un poco el debate que tenemos que dar en Centroamérica de cuál va a ser el esquema en este nuevo contexto. Entonces, ya para cerrar, diría que en este nuevo modelo de transformación productiva hay que primero rescatar lo bueno. La región tiene ejemplos de instrumentos baratos, otra vez entre comillas, que funcionan, como lo son las agencias de promoción de inversiones. O sea, funcionan, y cuando digo barato es que cuando uno compara el incentivo fiscal que cuesta 1% del PIB, de la agencia es barata. Segundo, hay un potencial de exportación, o sea, que la región todavía tiene que vender. O sea, no es que la región no tenga que vender, la región tiene todavía que vender al mundo, y es algo que rescatar. El tema fundamental es que hasta ahora el enfoque de las políticas de desarrollo productivo ha estado en intervenciones de mercado verticales. Y el problema es cómo hacemos la transición hacia un sistema de incentivos que esté más bien alineados con objetivos de transformación productiva que tenga el país, ¿no? Entonces, con esto hago un resumen, digo, injusto con los colegas que participaron en el libro, pero que bueno, que espero de utilidad, y ahora espero que podamos tener una discusión sobre el productiva. Gracias.